Esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. El amor de Dios, yo los he amado, dice el Señor, y cómo nos has amado, replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Edom dice: aunque nos has hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice: ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán: se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan: ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo, porque no tratan de ofrecerlos a su gobernante. ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se va a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso. 10. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones, y todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despreciable, y exclaman: ¡qué hastío! Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso, y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio, dice el Señor. Maldito sea el tramposo, que teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado, porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre todas las naciones. Allí está, 14 versículos. ¿Cómo le parece? Ya con el trasfondo, el contexto, y ahora que lo leemos, ¿qué tal? ¿Cómo ve la actitud del pueblo? Dios buscándoles. ¿Cuál cree que es entonces el tema que podemos abordar el día de hoy? El amor de Dios. Dice: yo te he amado. Vamos a analizar el amor de Dios por su pueblo. Empieza nuevamente con profecía, que hemos analizado, que significa carga. Este mensaje es más de reproche que de consuelo o ánimo, ¿sí? Malaquías de alguna manera dirige de manera de reproche. Es dirigido a Israel y llama la atención porque habla de Israel completo, es decir, a las 12 tribus, que algunos dicen que están perdidas de Israel, pero algunos otros que muchos no fueron todos mezclados, sino hay algunos que solo Dios sabe en dónde se encuentran, pero está dirigida para las 12 tribus que habían regresado, ¿sí? Tanto de Israel como de Judá. Esta profecía comienza con una cálida y gloriosa nota sobre el amor de Dios por Jacob. ¿Sí lo leímos? Dios reitera su persistencia de su amor por Israel. Trae un pasaje, bueno, ahorita lo vamos a analizar. La elección de Israel fue por amor no merecido. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Muy bien, ahí lo encontramos en Romanos 9:13, que también es mencionado por el apóstol Pablo, donde muchos también
respaldan hacia una doctrina que vamos a analizar más adelante. La elección de Dios tampoco es caprichosa ni arbitraria. ¿Sí? No es decir, a unos hacia unos, que aunque en algunos pasajes algunos los aman más y a otros no, pues los deja ver aquí en los siguientes pasajes, ¿sí? Que nos deja desde el Génesis, Deuteronomio, para ver que a unos ama más y a otros menos, ¿no? Pero no está hablando de eso, sino está hablando de acerca de Romanos más que de Génesis. Pero bueno, estos versículos que acabamos de leer del 2 al 5 tienen una estructura concéntrica. ¿Qué significa eso? Que desde el versículo 2 dice que Israel es receptor del amor de Dios. ¿Sí? El de versículo 3 y 4 señalan que Edom es receptor, no del amor, sino del castigo de Jehová. El versículo 5 indica que Jehová quiere ser receptor de la alabanza de Israel. Sí, entonces, bueno, ahí se concentra todo esto. La única respuesta al amor de Dios esperada de Israel, fíjense lo que Dios espera, es la que proclama el versículo 5 que leímos: sea el Señor engrandecido más allá de las fronteras de Israel. ¿Qué significa? ¿En dónde? En todo el mundo, engrandecido sea Dios. Usted, si tiene una pregunta, me puede detener. Sí, sí. En los versículos del 2 al 5 seguimos ahí viendo el amor de Dios por su pueblo, es el recuerdo del amor de Dios en el pasado. Dios les recuerda su amor para con sus antepasados. ¿Sí? Encuentra su balance en la promesa del amor de Dios. ¿Cuándo? En el futuro. ¿Sí? Yo te he amado y te amaré. Mientras tanto, en el presente se da un estira y encoge en forma de disputa. ¿Sí lo pudieron leer? Hay otras versiones que lo dejan ver más claro, ¿no? El profeta quiere mostrar al pueblo que ya en su presente eran objetos del amor de Dios. Qué interesante. Yo les tengo una pregunta aquí. ¿En algún momento dado usted no ha observado o no se ha dado cuenta del gran amor que Dios le tiene? ¿En algún momento? ¿Sí? ¿Sí ha pasado, no? Bueno, Dios le declara su amor. Fíjate esta declaración: Dios le declara su amor a Israel. Por su ceguedad y su conducta, el amor de su conducta hacia el amor de Dios equivocada, no eran capaces de ver el amor de Dios que estaba entre ellos. ¿Sí? ¿Por su qué? Ceguera espiritual, por su corazón endurecido y su conducta. Por la soberbia. Exacto, de rechazo. ¿Qué más? ¿Por qué no podemos ver? Porque hay personas cercanas a nosotros que no pueden ver el amor de Dios, que Dios les ama. Aunque no les comparte, les predica, nos miran y todo, porque hay muchos que no pueden ver. Aquí dice, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban tan ciegos, digamos, que ellos hacían los rituales o los sacrificios y creían que con eso le agradaban al Señor. Sí, pues podemos encontrarnos a veces en algún momento así aquí. Podemos llegar en una situación así, tener una... En Zacarías también dijo lo mismo, de que nada más hacían las cosas por hacer, porque no... Rituales, puros rituales, ¿no? Exacto. Sí, aquí va a hablar Malaquías todavía un poco más profundo en estos temas. Prepárense, porque va a estar, que espero que Dios, así les digo, juntos, Dios nos hable y que cerremos este año con ese propósito que Dios tiene, de darle una adoración formal a nuestro Dios, una adoración correcta, y que seamos entonces una iglesia de adoradores, en verdad, en espíritu. El amor de Dios por su pueblo. En respuesta a este amor, ¿qué pasó con Israel? ¿Cuál fue su respuesta? Dios le declara su amor, y entonces Israel, con una pregunta con osadía, impía y egocéntrica, como dice mi hermano, soberbios: ¿en qué nos amaste? Sí, allí en su versión, ¿no? ¿En qué nos has amado? En algún momento dado tan elevados están ponerse de así a Dios: yo te he amado.
Y dijeron, ¿qué? Si yo he vivido esto y es lo que tengo, ¿por qué he nacido? ¿Dónde estabas cuando pasaban todas estas cosas? ¡Wow! ¿No? Cuando nos llevaron de esclavos. Bueno, respondiendo con paciencia, Dios repite la afirmación de su amor por Jacob más bien que por Esaú. Y aquí vamos a entrarle a este tema que muchos toman este pasaje para la doctrina. La raíz de todo, ahorita me dice Adrián, ¿cuál es la doctrina? La raíz de todos sus pecados era el hecho de no percatarse del amor de Dios. Esa es la raíz, de no percatarse que Jesús amó al mundo, que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda. Y entonces, ¿en dónde están? En el pecado. Tienen tantas cosas tan importantes, ¿no? Que no son capaces de poder contemplar el gran amor que Dios tiene. El amor para su pueblo de Dios se contrasta por Jacob con su aborrecimiento de Esaú. Algunos ven aborrecimiento en un sentido comparativo, donde el concepto es amar más o amar menos. Ahí están algunos pasajes. El concepto es amar más o amar menos a uno que a otro. Pero Dios no ejerce su soberanía para reprobar a ninguna criatura. El aborrecimiento de Esaú era muy merecido. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Quién es la nación de Esaú? A ver, todos los que hemos estado aquí desde Amós, en los profetas, ¿quién es la nación de Esaú? Edom, muy bien, que significa rojizo. ¿Quién era Esaú? Bueno, ¿se acuerdan que estaban cerca, ahí en las fronteras, eran unas montañas rocosas que tenían como grandes montañas llenas de piedra y pasajes, ¿no? Donde pasaban por ahí los ejércitos o quien quiera que pasara, pues desde arriba los acababan, ¿no? Los apresaban. Entonces eran crueles también. Entonces ellos dice que tenían muy merecido por su continua oposición ¿a quién? Si se oponían a su pueblo, ¿se oponían a quién? A Dios. Entonces, bueno, después de las advertencias, Dios actuó sobre ellos y entonces Dios, por su amor, también rechaza la soberbia. No hay aquí razón para sostener la reprobación que no enseñan las escrituras, la reprobación de Esaú solo por ser, ¿no? Sino, aunque Esaú en su soberbia intentara reconstruir, Dios derribaría sus edificios. Aún no comprendía, aún no se rendía, aún creía tener el poder y poder enfrentar a Dios. ¿A qué le suena todo esto? ¿Cómo se encuentran los gobiernos? Aún que ven el poder de Dios y que de alguna manera Dios se va a manifestar, y aún todavía el hombre o los gobiernos siguen y quieren enfrentar a quién. Y pues no, ¿cómo van a poder? El ejemplo escogido es para revelar la desolación de sus tierras montañosas, para convertirla en un lugar de chacales. Es decir, que nunca recuperará ni su posición ni su poder. Pero vemos entonces aquí en este pasaje el contexto. ¿Por qué es que Dios amó a Jacob? ¿Por qué? Por gracia. Y a Esaú, ¿por qué lo aborreció? Por su soberbia y su rechazo a Dios. Entonces, hasta ahí tienen alguna pregunta. Algunos, sí, es en la doctrina de la predestinación, sí, que utilizan mucho este pasaje para decir algunos Dios ha creado para bendición y a otros para destrucción. Y entonces dicen, algunos son salvos, no todos, algunos van a ser salvos, ¿sí? Y muchos, aunque quieran, no lo van a hacer, ¿no? Entonces, muchos que están, dicen, ¿por qué? Porque Dios amó a uno y al otro lo aborrece. Pero vemos el contexto, entonces, que incluso el apóstol Pablo utiliza, ¿sí? Recordando el aborrecimiento de Esaú. ¿Por qué? Porque rechazó a Dios. Recuerden eso. Y por gracia amó a Dios. Bueno,
Estos son temas que podemos tratar en otras ocasiones, y pues también ustedes pueden tomar alguno de los diplomados. Avanzamos. Siguiente tema, la ingratitud del pueblo. Entonces ya vimos el amor de Dios por el pueblo, ahora vamos a ver la ingratitud del pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es usted? ¿Bien agradecido? ¿Medio agradecido? ¿Mal agradecido? ¿O conoce a alguien? ¿No? El hermano de la hermana del hermano que viene a la iglesia. Bueno, ¿cómo respondía Israel al amor generoso de Dios? ¿Cómo respondía? Jehová había tratado a Israel como a un hijo, pero ellos sí dijeron, ¿lo habían honrado a ellos lo habían honrado a Dios como padre? No. Habían sostenido la relación de siervos con él como Señor de sus vidas, pero ¿le habían dado la reverencia de vida como el Señor, el dueño de su vida? Tampoco. No se había dado el justo respeto a Dios. ¿Por qué? Por causa de los sacerdotes. Así es de que si nosotros tenemos un liderazgo y no estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Los que nos siguen, tampoco, si menospreciamos, si no le damos la importancia, ¿sí? Si viene uno, el líder de grupo familiar, y venimos aquí a las reuniones que tenemos capacitaciones, pero viene el líder y manda al discípulo, y siempre el líder no es importante, ¿no? El discípulo, pues, también yo puedo faltar, y entonces se comienza a menospreciar, ¿sí? Las actividades, las oraciones, la palabra, los estudios, los grupos familiares no son tan importantes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos aquí, a veces leemos esto, pero hay un buen de que nosotros podemos reflexionar cómo está nuestra vida delante del Señor hoy. ¿Sí? ¿Cómo es nuestra adoración que le veíamos en nuestra vida cotidiana? ¿Le avanzamos? ¿Tiene alguna pregunta? Porque yo les voy a hacer unas preguntas a ustedes. Seguimos con la ingratitud del pueblo. El primer pecado de los levitas es el descuido. Chéquense esto, el descuido de sus deberes en el templo. ¿Qué podría ser ahí? Denme un ejemplo. Descuidar sus deberes en el templo. ¿Qué es? Usted tiene un servicio, usted tiene un cargo, y está bien que a veces por una enfermedad, por alguna causa de fuerza mayor, usted no lo atienda, pero puede delegar, puede atender, pero ya en un sentido de descuido, ¿a qué nos viene? Ya un descuido, ya es algo constante, común. ¿Cómo podría ser? Menosprecio. ¿Cómo podría ser un ejemplo? ¿Qué podemos descuidar aquí en el servicio? Llegar tarde. ¿Qué les parece la oración? ¿Qué les parece descuidar la oración? Llegar tarde, pero pues ya ni oramos, ni preparamos, venimos aquí para servir los domingos, ¿no? Y pues llegamos tarde, o no venimos, o no llegamos, ¿no? Para el devocional de la mañana, para que el Señor llene nuestras vidas, pongamos nuestra vida en las manos del Señor antes que servir, antes que poner una silla, ¿no? Y ¿qué más? ¿En qué manera podemos descuidar el servicio dentro del hogar? A lo mejor es no prepararnos a dar una clase o al hablar con los hermanos y llevarlos por otro lado y no dar la palabra, sino dar lo que yo pienso. Descuidar, no prepararse, no leer, no documentarse, ¿no? Rápidamente ahí en Google y venga lo que salga, ¿no? Y luego salen cosas que no debemos de decir. Sí, luego de otras doctrinas, pero ahí está usted bien metido, esto es de Dios, ¿no? Y siendo de Dios, eso es bueno, qué bonito, ¿no? Uno tiene que darse a la tarea de estudiar, prepararse. Hay muchas áreas que uno descuida, de que Dios nos ha confiado en el ministerio. Si usted está de ujier, si usted es maestro, en el área donde Dios, en el mantenimiento, donde Dios nos haya puesto, hay áreas que nosotros descuidamos. Entonces ahí comienza, por ahí comienza. Entonces, en un sentido de hacerlo ya monótono, ya no es por gratitud a Dios, que Dios me tomó por fiel para ponerme en el ministerio, sino, no, pues ahora ¿quién lo va a hacer como yo? No, sí. Los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios defectuosos en el altar. Vamos a avanzarle, porque esto está poniendo más intenso. Entonces, fíjense, ¿quiénes? Los sacerdotes, los encargados de lo santo, de lo puro, de mantener el templo,
¿Se acuerdan que veíamos? Santidad a Jehová, un lugar sagrado, santo, porque Dios es 3 veces santo. Los líderes que estaban allí, los encargados, sí, esto podemos ver hasta en un anfitrión, ¿no? Dice que estaban ofreciendo sacrificios defectuosos en el altar de Dios. ¿Qué es esto? Un sacrificio defectuoso. ¿A qué le suena? ¿Qué sacrificaban? Animales. ¿Y cómo pedía en Levítico? ¿Cómo pedía que fueran esos animales? Puros, de un año, puros, sin mancha, primogénitos, muy bien. ¿Y cómo le estaban llevando aquí? Ahí dice en el Deuteronomio, dice, se prohibían los sacrificios. ¿Cómo dice la palabra? ¿Le llevaban cómo? Defectuosos, ciegos, cojos, ¿qué más? Ok, ¿eso a qué le suena? ¿Cómo a qué podría ser? Una mala calidad de servicio. Sí, como dicen, venir corriendo y ya al aventón, ya salió, gracias, ya salió el tema. Qué bueno, sí, qué bueno. ¿Qué más? Ven ejemplos, pero así vámonos más rápido. También es no esforzarnos a cumplir en nuestro ministerio. Nosotros somos una ofrenda para Dios y cuando venimos mal, no es una buena ofrenda para Dios. ¿Cómo estamos entonces ofreciendo? Ciegos, ¿por qué no lee? Cojos, ¿por qué no llega tarde? ¿No? El desprecio del servicio establecido por Dios denota menosprecio por quién. O sea, si Dios dice así, yo quiero el servicio, no, pero a mí me gusta más así. No, me sale bien. No, entonces es menospreciar definitivamente a Dios, porque no nos interesa cómo Dios le gusta, cómo Dios le agrada, no nos interesa agradarlo a Él. Entonces la repetición de la pregunta no es malo. No le veo lo malo, hermano. Sí, no, o sea, ¿dónde está lo malo? Lo que pasa, hermano, es que hoy no renunciamos. Yo sigo viniendo, doy mi diezmo y todo. Pues, no. Sí, pero no has renunciado. Oye, pero pues no has renunciado, pero le sigues poniendo ahí más alto ahí a la báscula. Quieres diezmar de lo que estás por acá extorsionando, robándole, bajándole a las personas, ¿no? De alguna manera indebida, ¿no? Y ahí dice, Señor, quítale el diezmo. Eso es. Traer ofrendas así, dices, pues no le veo lo malo. No, o sea, yo no le veo, ¿dónde está lo malo? Yo estar hablando mal de los hermanos. ¿Dónde está lo malo que yo le diga la verdad a la hermana? Aunque no es cierto. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo malo que yo cause divisiones? A ver, que yo quiera aquí hacer una revolución. ¿Dónde está lo malo? No, o sea, tenía el reproche irónico, es un reproche irónico, tenían la audacia de ofrecerle a Dios lo que no se atrevían a presentarle al gobernador. Dios le decía, a ver, ofréceselo al AMLO, a ver. No, uno prefiere darle lo mejor, limpiecito, puras escoges el regalo, la bolsa, pone mi nombre que va por cuenta. Pero para Dios, lo que se decían unas hermanas hace tiempo, hermanos, nos hace falta trastes en la cocina, traigan sus trastes, pero traigan los nuevos. No, porque nos traen ya los que no traen nasa, los que ya están picaditos, los tenedores torcidos y bueno. Lo que les sobra. Dices, bueno, no está lo malo, pues si yo estoy cooperando, ¿no? Para que se lo lleven. Qué barbaridad. No, que Dios nos perdone. Siempre hay quienes prefieren la aprobación de los hombres. ¿Quiénes son esos? Son barberillos. No, yo lo hice, es que quieren sobresalir. Así como yo lo hago, yo le dije, yo lo enseñé. Entonces, más que la de Dios, que la aprobación de Dios. Entonces, ¿dónde tenemos que estar concentrados? En que Dios nos apruebe. Estaban dispuestos a modificar los requisitos, fíjense, y las leyes por las circunstancias. Sí, hermano, no pasa nada, que usted no le da tiempo, bueno, podemos cambiarlo. Podemos hacer una modificación ahí, un ajuste, ¿no? Fíjense que en ese tiempo algunos por dinero, pues lo que decía el pueblo, lo que decía la gente, buscaban la simpatía de, pues no le voy a decir porque se va a sentir, es mi amigo, mejor pues yo no le digo la verdad, ¿no? Entonces pues ahí nos la llevamos más tranquilo. Entonces pues, sí podemos hacer ahí algunos cambios, hermano, tú eres mi amigo, ¿no? Corrupción. El desagrado de Dios parece ser que la exhortación a buscar el favor de Dios se dirige hacia el arrepentimiento, fíjense, ¿no?
pero es mejor interpretarla como una recomendación irónica, es decir, ¿creen que con esas ofrendas inaceptables Dios estará complacido con ustedes? A veces creemos así, que traemos ahí, como dicen, lo que nos sobra, si puedo, ¿no? Y aquí estamos, Señor, pues ayúdame, te necesito, tráeme, dame, bendíceme. Entonces, ¿creen que Dios se complace con nosotros? Con esas ofrendas, con esas, ¿qué podemos decir? Antes bien se le está insultando. Con esos servicios, exacto. Sus oraciones nunca podían dar resultados y continuan presentando tales sacrificios. ¿Cuántas veces nos engañamos? Aquí lo que Malaquías está haciendo es confrontar y apelar cómo está nuestra vida espiritual para con Dios. Cómo nosotros respetamos a nuestro Señor. Qué tan importancia tiene Dios en nuestras vidas y sus cosas, su servicio. La salvación que nos ha dado. Bueno, Dios no podía considerar ni honrar sus ofrendas. Como la adoración era superficial y carente de sinceridad, Dios prefería que cesara. Mejor que pare. Ya, cierren las puertas. Mejor no tener que tenerlos, no tener los cultos, los servicios, que tenerlos en vano. Si para qué vienen, nada más vienen aquí a comerse nada. Se expresa el deseo de que algunos cerraran las puertas del templo. Fíjense, hasta cobraban o querían dinero por ir a cerrar las puertas, por moverse los sacerdotes, los que estaban encargados del templo. Tremendas cosas, ¿no? Y la adoración aceptable, bueno, aquí hace una alusión hacia el reino de Jesucristo aquí en la tierra. Se revelará y se practicará, ¿en dónde? En toda la tierra. ¿De dónde habla? Desde el alba, desde donde sale el sol hasta donde se pone, ¿no? Toda la tierra. Y bueno, pues eso, prácticamente esa adoración general pues todavía no llega. Sí, eso, por eso es que lo reinterpretan hacia el reino milenial. La adoración aceptable también, puesto que Dios recibirá una adoración pura en todo el mundo, cuando se le reconozca, ¿se acuerdan? Que veíamos eso, se le reconozca y se le honre en todas partes. Entonces Dios no aceptará ofrendas defectuosas. Dios pide todo lo puro, todo lo santo. ¿Sí? Le avanzamos. Y por último, esta palabra que yo no quería dejarla pasar, esta cuestión de la profanación de las cosas santas. Se pronuncia maldición sobre el engañador que cree que puede jurar, prometer lo mejor a Dios y luego incumplir su promesa con un animal inadecuado. Bueno, así eran los sacrificios. ¿Cómo lo podemos interpretar ahora? Le prometemos a darle al Señor, Señor, dame un trabajo y te doy las primicias, pero ahí es mucho. No me compro otra cosa, ¿no? En un sentido así, pero dale, Señor, te doy toda mi vida si me sanas. Y ya después, no, mejor unas cuantas horas, ¿no? Entonces, ¿cómo qué más? Oye, estoy hablando algo así muy superficial, pero profundo. Señor, te doy mi corazón para rendirte adoración. Muy bien. Entonces, pues yo digo que no lo toma en cuenta en sí, se me está dando lo que se sobra, en vez de darme lo que, o sea, darle toda la y todo, ¿por qué? Porque Él dio todo. ¿Sí? Y Él espera todo, pero también de una manera pura, santa y sincera. Muy bien, hermano. Esas ofrendas son un insulto para la majestad de Dios, que es el gran Rey. Y terminamos con esta pregunta. ¿Cómo está tu adoración a Dios? ¿Cómo está tu adoración a Dios en estos días? Es un buen tiempo para reflexionar y pues bueno, también corregir lo que se tenga que corregir, que Dios nos ayude. Y pues muchas gracias. Siga leyendo el capítulo 2. Hay temas muy interesantes. Si ustedes lo leen, podemos enriquecer. Ahorita por la introducción, pues nos fuimos un poquito más veloces. Pero yo les pido que, por favor, lean el capítulo 2. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por este estudio, Malaquías, que nos permites empezar, Señor, con este libro de tu siervo. Gracias, Padre, porque nos confronta aún en la actualidad con ese propósito, Señor, para llevarnos a no solo, como hemos visto, al arrepentimiento, sino realmente
en un corazón sincero, Señor, honrarte con nuestra vida. Tú nos has llamado, nos has santificado, nos has salvado, nos has santificado, Señor. Nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado dones. Padre, nos has tomado fieles para ponernos en el ministerio, Señor. Y Padre, queremos hacerlo de una manera correcta, en donde tú seas el centro y de una manera adecuada, de una manera bien pensada y totalmente desde nuestro corazón, Señor. Hoy queremos tomar esa decisión, ya no hacer las cosas a medias, como dice Esmeralda, Señor, sino darte todo puro, todo lo santo, Señor, y también entregarte, Señor, completamente, Padre, un servicio de calidad que te honre a ti. Perdónanos si hasta ahora no lo hemos hecho y ayúdanos, Padre. Bendice esta tu iglesia y también, Padre, te rogamos que bendiga los diezmos y las ofrendas que el día de hoy serán levantadas. Bendice a quienes cuentan y, Padre, que tu obra siga creciendo, prosperando en el nombre de Jesús. Amén y amén.